Vamos a hablar el día de hoy sobre la regulación del ejercicio profesional de la abogacía en México y de la necesaria reformulación, trabajo y arreglo del régimen jurídico de ese ejercicio de la abogacía. En el derecho existen, como saben, diversas profesiones jurídicas. Se estudia derecho, la licenciatura en derecho, y se ejerce la judicatura, el notariado, la correduría, la academia o bien la abogacía. La mayoría de estas profesiones jurídicas cuentan con una regulación pertinente que rige su ejercicio profesional, que fija límites al mismo y que, lo más importante, establece un régimen de control ético y profesional a dicho ejercicio. En el caso de la abogacía, en México, es un ejemplo de una profesión absolutamente desregulada. Es un ejemplo de una profesión que ha sido abandonada en el régimen que debe de regir y ordenar su ejercicio profesional. Hay que tener presente que las primeras normas sobre ejercicio de la abogacía en México datan del siglo XVI, cuando, al fundarse la Real Audiencia de México en 1527, el emperador Carlos V establece las condiciones para el ejercicio de la abogacía por los abogados novohispanos ante esa Real Audiencia de México. Habrían de pasar casi 200 años, poco más, para tener nuevas disposiciones, en particular en 1760, el 21 de junio, cuando nace el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, que exigía no solamente el que se hiciera un examen ante la propia Real Audiencia para poderse matricular como abogado de la audiencia, sino un examen ante el propio Colegio de Abogados, en casa del rector, frente a 12 sinodales, para poder acreditar los conocimientos necesarios para poder ejercer la abogacía en el virreinato novohispano. Hay que tener presente que México no habrá de volver a tener una ley específica para el ejercicio de la abogacía, sino hasta tiempos de Maximiliano. Será con el Segundo Imperio que el emperador Maximiliano expide una ley para abogados. Una ley que establecía colegiación obligatoria para los jueces, mas no para los abogados, curiosamente. Pero es una ley que marcaba, digamos, los parámetros de funcionamiento y de ejercicio profesional de la abogacía. Durante el siglo XIX, la abogacía mexicana estará sujeta a múltiples presiones, estará sujeta también a esta especie de persecución constante por parte de la autoridad. Autoridad que no quiere a una abogacía independiente, a una abogacía libre, a una abogacía pues que critique al poder, a una abogacía que se ejerza pues con los dos requisitos fundamentales que son independencia y libertad para ese ejercicio. En este sentido, el Colegio de Abogados, el Ilustre y Real Colegio de Abogados, pasará a llamarse Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, lo mismo que el Nacional Monte de Piedad, que antes era Real Monte de Piedad, o que el Colegio de Vizcaínas, que ahora es nacional, antes era real, o bien el Hospital de Jesús. En este sentido, la abogacía mexicana carecerá de normas específicas que se encarguen de regular su comportamiento y su adecuado ejercicio. Desde luego que vamos a encontrar disposiciones en la codificación penal sobre delitos de abogados, que vamos a encontrar disposiciones en la codificación civil sobre temas como el secreto profesional, pero nada más. Ya en el siglo XX, en los años 40, se va a expedir una ley reglamentaria del artículo 5 constitucional en materia de ejercicio profesional. Pero ojo, es en materia de ejercicio profesional de todas las profesiones que requieren título para su ejercicio. No es una ley específica para el ejercicio profesional de los abogados. Por lo mismo, tiene una serie de carencias sumamente graves en lo que respecta a la profesión jurídica, en lo que respecta a la abogacía. Por ejemplo, no establece disposiciones sobre defensa de la defensa, es decir, la protección que debe dárseles a los abogados en el ejercicio libre de la profesión. Tampoco contiene mayores disposiciones sobre la necesidad de contar con un código de ética profesional y con un mecanismo de control ético para la protección de los usuarios de los servicios jurídicos y para la solución de conflictos dentro del gremio de la abogacía. En ese sentido, y a diferencia de foros como el español, como el inglés, como el italiano, y no hay que como el francés, desde luego, o el alemán, y sin irnos tan lejos, como el guatemalteco, o el peruano, o el chileno, o en un momento dado el estadounidense, el ejercicio de la abogacía en México es un ejercicio, como ya mencionamos, absolutamente desregulado.
Para esto, la abogacía organizada, los 3 colegios de abogados nacionales, por orden alfabético, la ANADE, la Barra Mexicana y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, han estado trabajando e impulsando desde hace tiempo la expedición de una ley específica para el ejercicio de la abogacía. Así como hay una ley general de salud, pues que hay una ley general para el ejercicio de la abogacía en México. Desde el año 2010 se han hecho esfuerzos conjuntamente con el Poder Judicial Federal para la expedición de una modificación que establezca la colegiación obligatoria, para una modificación al artículo 5º constitucional, al 73 y al 28, que permite esa colegiación obligatoria. Una segunda ronda de esfuerzos se hizo en el año 2014, cuando, así como fue en el año 2010, los 3 partidos mayoritarios en ese momento acogieron la iniciativa planteada por los 3 colegios y apoyada por el Poder Judicial Federal para modificar el régimen jurídico de los abogados. Ya más recientemente se trabajó en una ley general para el ejercicio de la abogacía, un proyecto derivado de las mesas, de los foros de discusión sobre justicia cotidiana que se llevaron a cabo en nuestro país hace un par de años ya. Tengamos presente que de esas mesas salió, por ejemplo, la reforma laboral, la idea de reforma en materia de derecho de familia y la reforma en materia de abogacía. Se hizo un diagnóstico muy amplio, muy importante sobre qué necesitaba la abogacía mexicana y qué necesita la abogacía mexicana. De entrada, disposiciones éticas que la rijan a toda, haya o no haya colegiación obligatoria. Los abogados mexicanos deben de estar sujetos a disposiciones éticas, disposiciones que rijan el correcto ejercicio de la profesión y que rijan las relaciones con otros abogados, con los tribunales, con las autoridades. Se requiere también de un mecanismo de control ético, un mecanismo que no esté en manos del Estado, sino que esté en manos de la propia profesión, en manos de los pares, como está en el resto del mundo, y ha estado desde que existen esos mecanismos de control ético hace cientos de años. También se planteó la necesidad de hacer un registro de cédulas profesionales. Hoy día no sabemos, por increíble que parezca, cuántos abogados en ejercicio existen en México. Sabemos cuántas cédulas se han expedido en la Ciudad de México, pero no sabemos cuántas existen a ciencia cierta a nivel nacional. No sabemos cuántos de los que son titulares de esa cédula profesional se dedican a la abogacía o se dedican a actividades económicas de otra índole, o son jueces, o son notarios, o simplemente se dedican a atender el negocio familiar. En ese sentido, es muy difícil llevar a cabo un control ético profesional de una profesión como la nuestra si no sabemos quiénes somos, dónde estamos, cuántos somos. Es imposible, sin números, sin tener conocimiento estadístico y sin tener un conocimiento efectivo de la realidad, poderla atender, poder atender el trabajo profesional de los abogados, poder en un momento dado atender a su correcta formación y a su correcto ejercicio ético. En este sentido, resultado de la mesa 4 de esos foros para la justicia cotidiana fue el encargo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de la elaboración de este proyecto de ley general para el ejercicio de la abogacía. Dentro del instituto fui yo el que se encargó de redactar este proyecto de ley, pues yo mismo fui quien acudí en representación del instituto a esa mesa 4 de los foros para justicia cotidiana. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley? Plantea acercarnos a la colegiación obligatoria, casi, digamos, llegar a una colegiación obligatoria. En ese momento el Poder Ejecutivo no era amigable a la idea de la colegiación, por lo cual el proyecto de ley lo que plantea son cambios que nos acerquen a ese paso, a un paso previo a la colegiación obligatoria. Es decir, registro de cédulas profesionales, un nuevo régimen jurídico para los colegios de abogados en términos de asegurar su funcionamiento, su estructura democrática, transparencia y rendición de cuentas en sus tareas, el desarrollo además de tareas científicas y de tareas de formación continua para el gremio. Plantear también un capítulo específico de disposiciones éticas que rijan el ejercicio profesional de la abogacía, no solamente para los abogados colegiados, sino para todos los abogados mexicanos, para todos los abogados que ejerzan derecho en México. Se plantea también un mecanismo mixto de control ético con la participación del Poder Judicial, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, de asesoría externa por parte de los colegios de abogados, de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones para instruir los procedimientos de control ético. Se plantea también
creación, digamos, de un reconocimiento específico para los abogados. No solamente palos a los abogados mal portados, sino premios al correcto ejercicio profesional. Que así como existe que tengamos también un reconocimiento a la abogacía mexicana. Se crea, pues, una condecoración para el correcto ejercicio de la abogacía mexicana. En ese sentido, el proyecto de ley general para el ejercicio de la abogacía lo que plantea es recuperar, reconstruir a la abogacía mexicana, entendiéndola como un elemento esencial y fundamental para la correcta impartición y administración de justicia. No puede entenderse y no puede lograrse una correcta administración de justicia si no se reforma la tarea de los abogados. El proyecto contiene disposiciones, además, sobre el secreto profesional, su debida protección, la defensa de la defensa y demás materias, pues, que atienden y que atienen al correcto ejercicio de la profesión. Os invito, pues, a leer el proyecto que ha sido publicado ya en un libro por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama El ejercicio de la abogacía en México, una propuesta de reordenación. El proyecto de ley general para el ejercicio de la abogacía. Es un texto que recoge muchos años de experiencia, que recoge muchos esfuerzos que se han llevado a cabo en otros países, especialmente en España y en Centro y Sudamérica. Es un texto, pues, que hoy día el Consejo General de la Abogacía Mexicana está trabajando y está impulsando para lograr en un momento dado su adopción. No necesitamos una nueva ley de profesiones que regule a todas, necesitamos una ley general para el ejercicio de la abogacía. Muchas gracias.